Había en la ciudad ciertas pequeñas treguas, un café caliente en la madrugada, un gesto que no pedía nada a cambio, una mano que se ofrecía sin hacer ruido. Aquellas treguas cambiaban el curso de los días para quienes parecían no tener margen de sorpresa. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir más relatos como este. El diner a la vuelta de la oficina olía a papas fritas recién hechas y a café que se templaba en tazas de porcelana gastada. La luz del letrero de neón parpadeaba en la ventana y dibujaba líneas azules sobre la mesa, donde Ethan esperaba a su hijo. Su abrigo estaba colgado en el respaldo de la banqueta, y la mirada, que hacía meses había aprendido a contenerse, se posaba con cuidado en el plato de frente, como si un descuido pudiera soltar una emoción demasiado grande. Liam tenía 5 años, se balanceaba en la silla con la energía precisa de esa edad, y sus manos inquietas encontraban siempre algo que convertir en juego. Una servilleta, una cuchara, la etiqueta de una botella. Ethan observaba el mundo del hijo con la ternura de quien reconstruía un mapa después de una noche larga. Era un hombre acostumbrado a la discreción. Había comprado ese diner por costumbre, por la sencillez de sus sabores y porque, en su arquitectura de luto y responsabilidades, necesitaba un sitio donde nada reclamara espectáculo. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire frío trajo consigo 2 figuras. Una mujer con una chaqueta ligera y una niña que llevaba en una mano un coche de juguete de plástico rojo, la pintura gastada en las ruedas. Sara empujó la puerta con el hombro, acomodó la mochila sobre su pecho y con la otra mano sujetó a Lily, que olfateó el aire como si buscaba la memoria de una comida anterior. Había en su presencia la firmeza de quien había aprendido a sostenerse con poco. Los cordones de sus zapatillas estaban deshilachados, su abrigo tenía una mancha en la manga que no quitaba porque no quería gastar el tiempo necesario en ocultar lo que ya existía. Sara era de aquellas personas que cuidaban la ropa hasta la última puntada. Su orgullo se leía en la forma en que doblaba la garganta a hablarle a su hija. Era una madre soltera con horarios que no cerraban, con bolsas de comida planificadas y sueños que se guardaban en un bloc de notas en la bolsa. Lily, con su coche de juguete, fue directa hacia la mesa donde Liam tenía un francés de yogur derramado en el plato. El coche rodó y cayó al suelo. El ruido llamó la atención de los 2 niños. Liam, sin mirar, estiró la mano y colocó cerca su propia palma sobre el juguete como quien ofrece pacto. «Podemos jugar juntos», dijo en voz baja. No era solo una frase de niño, era la llave que abría la puerta. Sara sonrió por inercia y por costumbre tardía. Su sonrisa sabía a vigilancia y a gratitud contenida. Había aprendido, desde que Lily había nacido, que aceptar un gesto simple no equivalía a pedir limosna. Hizo un gesto con la mano, de esos que combinaban un lenguaje del cuerpo exacto gracias a años de leer rostros. Inclinó la cabeza y devolvió la simple invitación. No habló mucho. Sara era sorda desde la adolescencia. Conocía la ciudad por la textura de los pasos, por la vibración de las voces que se colaban por las puertas, por la claridad que le daba leer labios. No le gustaba que la defina su condición, aunque no podía evadirla. Prefería que fuera un detalle práctico, una forma de navegar el mundo, no un título que abriera la puerta a la lástima. Ethan notó entonces el movimiento, la mujer y la niña, la oferta del niño. Fue un instante lleno de calmas y posibilidades. Invitó a Sara con un gesto y ella agradeció con la mirada. La mesa, por unos minutos, tuvo la textura exacta de una conversación que no necesitaba palabras. El crujir de la servilleta, los olores, el tintinear de las cucharas.
Liam empujó el coche hacia Lily y las manos pequeñas de ambos encontraron el centro del juguete. Descubrieron que compartir era una forma de hacer paisaje. A partir de ese encuentro, las pequeñas repeticiones se volvieron costumbre. Sarah y Lily pasaron a ser nombres conocidos en ese diner. La dueña, una señora de manos robustas, sirvió después los mismos desayunos con atención extra. Ethan y su hijo intercambiaban saludos que se volvían más largos, añadían preguntas con la calidez de quien desea saber sin exigir. A Sarah le gustaba la normalidad del lugar, comer algo sin contar monedas, dejar que alguien llenara la taza de té a Lily, que rara vez se quejaba. También le gustaba que nadie preguntara por su sordera de forma intrusiva. Si quería hablar, escribía, si no, sonreía. La ciudad podía ser curiosa, pero el diner ofrecía un refugio sin interrogatorios. En el centro comunitario del barrio, las cosas eran otras. Por la tarde, en un aula iluminada por fluorescentes que a veces zumbaban, se reunían personas que buscaban aprender. Cursos de oficios, clases de computación, estudios nocturnos para terminar la escolaridad. Sarah se había apuntado a un programa de formación que prometía certificar oficios que le permitieran subir un peldaño en el sueldo. Lo había hecho con la disciplina de quien contaba cada céntimo y con la esperanza, silenciosa, de mostrarle a su hija que la vida tenía más de una puerta posible. El día en que nadie quiso sentarse a su lado era un martes. La clase estaba llena de rostros cansados y papeles arrugados. Muchos de ellos encontraban en aquel aula un espacio de tregua entre horarios imposibles y el ritmo de las obligaciones. A Sarah le gustaba llegar temprano para asegurarse un buen asiento, un lugar desde el que pudiera ver labios y leer gestos con más facilidad. Llevaba una libreta donde anotaba las lecciones en letra grande. Su caligrafía tenía la firmeza de quien no se permitía confusiones. Cuando comenzaron a llegar los demás, la dispersión fue notoria. Todos ordenaban sus mochilas, marcaban sus sitios, evitaban el banco junto a ella, como si la cercanía fuera una norma social. No era la primera vez. La sordera, a veces, era un muro invisible que proyectaba inseguridad en los demás. Algunos se sentaban más lejos por miedo a no saber cómo comportarse. Otros por timidez con lo diferente. Sarah notó la ausencia de cercanía con una mezcla de resignación y de dolor contenido. Había aprendido a leer esos silencios y a interpretarlos como un tipo de cuidado mal entendido. El profesor cruzó el aula con una carpeta bajo el brazo. Era un hombre de mediana edad, con la voz que acostumbraba a llenar la sala y los ojos que miraban más allá de las listas de asistencia. Antes de comenzar, pidió la atención. Su cara se transfiguró en la de alguien que llevaba tiempo pensando cómo decir algo y que finalmente había decidido hablar. Hoy hay alguien entre nosotros a quien quizás no conocen del todo, dijo el profesor. Quiero que escuchen antes de juzgar. Trabajo aquí desde hace años y pocas cosas me han parecido tan valiosas como la constancia. Esta mujer que está entre nosotros vino a esta escuela mucho antes de inscribirse. Limpia los pasillos, repara lo que se rompe, barre las sobras de nuestras prisas. Lo hace para ahorrar el dinero que le permite pagar este curso. Lo hace para que su hija tenga un futuro distinto. Es madre, trabaja noches y aún así aquí está todos los martes. Si hoy no se sientan a su lado, al menos sepan por qué está aquí. Porque decidió aprender cuando el cansancio parecía más fuerte que la esperanza. El silencio que siguió al discurso del profesor fue denso.
Al decir aquello, el hombre no habló de su sordera. Nombró la decisión, el trabajo, la persistencia. No pronunció palabras que la compadecieran, mencionó actos. Cuando terminó, algunos rostros se vieron obligados a mirar de nuevo y a moverse. Las sillas crujieron en el suelo, como si el aire se hubiera transformado en una brújula moral. Uno a uno, varios alumnos recogieron sus cuadernos y con torpeza que se parecía a la sinceridad se acercaron a su banco. Se sentaron. No fue un gesto espectacular, solo un movimiento simple de proximidad, la confirmación de que alguien más podía compartir ese lugar. Sara sintió el gesto como una exposición. Aún así, la presencia al lado de los demás le costó menos que el silencio anterior. Sintió, por primera vez en esa aula, que su afán no era invisible. Notó también un calor distinto en las miradas, no igual a la compasión, sino a la atención. Un señor mayor le ofreció su silla, una chica joven dejó su teléfono encima de la mesa para que Sara lo viera. Alguien le explicó con voz baja cómo acceder a los materiales en línea, gesto que a Sara pareció torpe pero amable. Las manos que llevaron propuestas eran manos comunes, sin grandes planes. Eran la manera en que una ciudad pequeña podía recomponer un tejido. Afuera, después de la clase, la lluvia había empezado a caer en puntos sueltos que olían a tierra caliente. Sara cerró su cuaderno y, apoyándose en el paraguas roto que llevaba, intentó ordenar en su memoria el modo en que la jornada la había despojado y la había visto otra vez. Se sentía expuesta y agradecida a un tiempo. Había aprendido a traducir el mundo en gestos y pequeños códigos. Aquel profesor había elegido las palabras que la nombraban por lo que había hecho, no por lo que le faltaba. Eso no borraba la timidez que la invadía, pero la dejaba con algo esencial, la certeza de que su elección de seguir estudiando no era una locura. Ethan asistió a aquella clase por una de aquellas casualidades que la ciudad a veces parecía diseñar. Le habían pedido ofrecer una charla sobre gestión de proyectos en pequeñas empresas como parte de una iniciativa del barrio. No buscó protagonismo. Fue porque alguien le había escrito, y él, sin pensarlo demasiado, aceptó. Al entrar, vio a Sara, de espaldas, guardando su cuaderno con la pulcritud de quien protege un tesoro. La observó con una mezcla de interés y una ternura que le resultaba nueva. Había en ella algo que desafiaba la comodidad de las formas, la forma en que cuidaba de su hija, la forma en que se esforzaba. No supo entonces si quería acercarse, sentía la vieja duda de quién era él para invadir ese espacio. El profesor presentó a Ethan y la charla fue breve, honesta. Después, cuando las preguntas surgieron, algunos alumnos plantearon dudas prácticas, otras hablaron de miedo a emprender. Entonces, antes de retirarse, Ethan anunció que la organización de la que provenía había abierto una pequeña bolsa de becas para quienes demostraran un compromiso excepcional con su formación. No mencionó nombres. Era una noticia que olía a posibilidad y que no resolvía nada por sí sola. Sara recibió la información por la mirada de la gente. Sintió un golpe de aire frío en el estómago. Era la clase de noticia que podía significar un alivio práctico y al mismo tiempo un modo más de exponer su vida. Al final de la tarde, algunos alumnos se quedaron conversando en los pasillos. La lluvia había convertido la calle en una franja brillante y resbaladiza. Las luces de los semáforos hacían círculos en los charcos. Sara salió con Lily entre los brazos, y al cruzar la calle, el cochecito de juguete de la niña se resbaló de su mano, cayó y quedó atrapado en un remolino de agua. Liam, que estaba con su padre a cierta distancia, corrió sin dudar y recuperó el coche. Fue un gesto simple, una réplica de aquel primer encuentro en el diner. Ethan dio el intercambio.
Era una cadena de pequeñas cosas, el coche, el niño que lo recogía, las miradas que se cruzaban. Sintió que una historia más grande se formaba en silencio. No sabía aún qué papel iba a ocupar, solo reconoció que su vida podía ampliarse para acoger a otra. Había algo en la templanza de Sara que reclutaba la ternura de quien había perdido antes y que ahora buscaba encontrar un modo de volver a empezar sin aplastar el orgullo ajeno. Aquella noche, Sara se acostó con la satisfacción contenida de quien guarda una pequeña victoria. Había aprendido una rutina de gratitud discreta. Cerrar los ojos y repasar en la cabeza los pasos del día como si fueran fichas que confirmaran que sobrevivir no era una casualidad. Lily dormía con el coche de juguete a su lado, y el apartamento, aunque modesto, tenía una sensación de refugio que no siempre había existido. Sara sabía que la beca no era una solución mágica. Era, en el mejor de los casos, una palanca. Con el mismo cuaderno donde anotaba las lecciones, empezó a escribir una lista de prioridades. Pagar el próximo mes de renta, enviar el currículum a las direcciones que le habían dado, pedir una hora de más en la limpieza del edificio. A la mañana siguiente, en el diner, Ethan y Sara retomaron la conversación como si hubiesen establecido un contrato tácito de sencillez. Hablaban con gestos, con notas, con pequeñas frases que no exigían traducción. Lily ofreció otra vez el coche rojo a Liam, y los dos niños jugaron con la naturalidad de quienes no llevaban dentro la carga de la mirada adulta. En la mesa, una servilleta doblada contenía un trozo de aquello que no se decía: la posibilidad de compañía sin deudas. Por fuera, la ciudad continuaba con su ritmo de compromisos y obstáculos. Por dentro, en el hilo mínimo de las horas, se tejían formas nuevas. El profesor había hecho algo más que dar una noticia. Abrió un agujero por donde la gente podía elegir mirar de otro modo. Sara lo notó como quien respira después de una inmersión larga. Había salido a la superficie, pero el agua había dejado un olor en su piel. No todo sería fácil. La dignidad no se regala ni se impone. Tendría que aprender a aceptar sin confundirse, a pedir sin humillarse. Y alguien más, al otro lado de la ciudad, empezaba a comprender que la ayuda discreta era a veces la única que preservaba esa dignidad. La clase, la beca, las charlas en el diner, el coche rojo, todo ello fue el primer tramo de una carretera que, con el tiempo, exigiría decisiones más grandes. Hubo gestos que parecían pequeños, pero que, sumados, configuraron una estructura de apoyo. El profesor había revelado la verdad, no para subrayar la falta de alguien, sino para nombrar la elección valiente que alguien había hecho. Esa verdad inclinó a otros a acercarse. Abrió el sitio donde la hospitalidad podía nacer sin teatralidad. Aún así, Sara no era una figura pasiva de esa historia. Cada vez que alguien ofrecía ayuda, la evaluaba con ojos que habían aprendido a detectar el precio oculto. Su orgullo no era un velo, era un escudo que había aprendido a usar para sostener a su hija. La verdadera prueba vendría cuando el favor se hiciera público y ella tuviera que decidir si permitía que su vida entrara en un escenario mayor del que había control. En el pasillo del edificio, más adelante, habría una confrontación que pondría a prueba tanto al que da como al que recibe. Pero eso pertenecía a otro día. Por ahora, la lluvia seguía marcando la ciudad con pequeñas líneas luminosas. En el diner, las tazas vacías se apilaban junto a las envolturas de los sándwiches. En el aula, los cuadernos cerraban su día con lápices que guardaban apuntes. Sara se fue a casa con la satisfacción de quien por primera vez en mucho tiempo sintió que el camino era compartido, aunque todavía no supiera por quién sería acompañado.
Ethan, desde su coche, miró la silueta madre-hija que se alejaba bajo el paraguas y sintió que la historia que había empezado en su vida no se parecía a ningún plan previo. Era un tejido que se hacía con tiempo y pequeños actos que exigían la paciencia de los grandes cambios. La notificación llegó como un pliegue de papel, deslizado por debajo de la puerta del apartamento de Sara. No había membrete ni firma llamativa, solo unas pocas líneas escritas con letra apurada que pidieron su presencia en el recibidor del edificio aquella misma tarde a las 6. Se hará un reconocimiento, decía. Queremos agradecer a una vecina por su ejemplo de valentía. Tu presencia es importante. Sara dejó la nota sobre la mesa y miró a Lily, que volvía de la siesta con las trenzas alborotadas y la sonrisa peligrosa de quien acaba de descubrir una nueva posición en la casa. Ahora la cocina era un barco y las sillas el océano. Sara dobló la nota con cuidado como quien reordena un pequeño enigma. No le gustó la palabra reconocimiento. No le gustó la idea de una escena. Había tantas maneras en que la dignidad podía ser herida. La voz que suaviza demasiado las palabras de gratitud, las manos que se estiran con lástima, las cámaras de teléfonos que devoran rostros para convertirlos en lección. Pensó en la beca como una palanca, una ayuda que pone en movimiento, y no como un titular. Y la lengua de la prensa social, aunque fuera la de los vecinos que comentan en los portales del edificio, le parecía igualmente peligrosa. A las 6, el recibidor estaba más lleno de lo que Sara había imaginado. Había sillas dispuestas en filas, algunas flores en jarrones torcidos y una mesa con café que olía amargo a distancia. Vecinos que ya conocía aparecieron con rostros curiosos. La señora del tercer piso que barría siempre a las 7, 2 estudiantes que vivían frente al suyo y que alguna vez le habían pedido huevos para una receta, el portero con su uniforme aún húmedo de lluvia. Había también 2 o 3 caras nuevas, correctas y amables a la vez, como si hubieran sido enviadas desde un lugar donde las buenas intenciones se administran con catálogo. Ethan estaba allí, con las manos en los bolsillos, el pelo un poco mojado por la lluvia de la mañana y la mirada acostumbrada a medir tiempos. No se permitió el detalle de sorprenderse. En la primera fila, al lado del portero, se sentó Liam con su coche rojo sobre las rodillas, presto a revivir cualquier escena. Cuando Sara entró, la habitación pareció contener la respiración. Lily la siguió con paso negligente, sosteniendo un peluche. En el gesto de Sara no hubo aparato dramático. Negó con la cabeza, apenas perceptible, y cruzó la sala para adoptar una postura en la penumbra, cerca de la pared, como quien planta raíces que no pretenden crecer demasiado hacia afuera. El micrófono, sencillo, de mano, con cable, pasó de persona en persona. Habló primero la señora del tercer piso. Su voz, poco preparada, enjuta de frases, recordó a todos lo que había visto. Esa madre que siempre sale a tiempo, esa niña que baja la escalera sin prisa, pequeñas constancias que son la trama de una comunidad. Aplausos tímidos. Luego tomó la palabra el portero, con un guiño de complicidad que pareció salvar a Sara de la solemnidad. Habló de la limpieza del edificio, de la responsabilidad y de cómo, a veces, las pequeñas acciones nos acercan. Más aplausos. El acto había encontrado su ritmo, amable, contenible, no dañino. Fue entonces cuando la puerta del último salón se abrió y apareció el profesor. No llevaba toga ni discurso oficial. Su gesto fue de quien ha decidido que no basta con un rumor. Subió al podio con una carpeta. En su rostro había una tranquilidad que solo se obtiene cuando una persona ha decidido arriesgar la comodidad de su propia reputación por una verdad que no es escénica. Quisiera decir unas palabras, anunció.
La voz le quedó al centro de la sala como una moneda arrojada a una fuente. Habló del proyecto de la clase, de la beca que no era suya sino de un grupo que había decidido financiar la continuidad de quienes demostraran esfuerzo, y entonces, con la calma de quien explica una mesa puesta, contó cómo se había descubierto que aquella vecina, Sara, reunía las condiciones, matrices de esfuerzo, constancia en la asistencia, una decisión diaria para no renunciar a la posibilidad de un futuro. No añadió nombres, no habló de cantidades, pero hubo un silencio que, por su extensión, ya era una forma de ruido. Los ojos de la gente se posaron en Sara y por primera vez ella sintió la fatalidad de ser un ejemplo público. «Queremos reconocer su valentía», dijo el profesor, con la voz que no buscaba aplausos sino atención, para que otros vean que la perseverancia no pasa desapercibida. Algunas manos se levantaron. Un vecino preguntó si habría alguna manera de ayudar a Lily con ropa o con libros. Otro insinuó que una cuenta en la que depositara sería práctica. El tono del recibidor cambió. La conversación se instaló en la zona de la caridad pública, la que se gestiona con listas y con acciones que necesitan testigos. Sara sintió que la oferta de ayuda flotaba ahora sobre su cabeza como una red. La premisa era buena, la ejecución presa de miradas. Ella quería aceptar, la beca abría puertas y las puertas necesitaban llave, pero no quería pagar la llave con su dignidad. Ethan se adelantó entonces, con la calma de quien ha aprendido a medir el tiempo de las cosas. Se apoyó en la mesa donde estaban las tazas. «Hay una diferencia», dijo, dirigiéndose a quienes hablaban de donaciones, «entre ayudar y ser espectáculo. Si lo hacemos, que sea sin aplausos. Si ella permite que ayudemos, que sea en lo que hace falta, no en lo que nos hace sentir bien a nosotros». Su tono no fue solemne, fue un llamado a la responsabilidad. Miró a Sara con una mezcla de pregunta y permiso. ¿Lo permitirías? Ella pensó en la beca que ya había llegado por vías discretas, en las manos que habían hecho posible lo que ahora se celebraba. Pensó en las noches en que su llegada a casa tenía el peso de una interrogación sobre el futuro. Lily se pegó a su pierna y sin levantar la vista dijo en voz casi audible: «Mamá, ¿me dicen gracias?». Sara respondió con un gesto pequeño, y la niña volvió a mirar el coche rojo de Liam. «No quiero que esto sea una obra», dijo Sara al fin. «Si acepto que me ayuden, lo hago porque lo necesito. No haré de mi vida un espectáculo para que otros aprendan lo que no entienden en su propia casa». Sus palabras fueron cerradas como una llave. Hubo un murmullo. El profesor bajó la mirada. Algunos vecinos parecieron contrariados, como si la negación de un gesto público fueran también la negación de su propia bondad. La señora del tercer piso dio un suspiro, y con la sinceridad de quien no tiene otra arma, dijo: «Pero hija, es que si no lo hacemos así, nadie sabe». La frase tenía la dureza de una verdad pequeña. Para que la ayuda exista, a veces se necesita visibilidad. Ethan tomó de nuevo el micrófono, con la voz medida. «Entonces hagámoslo sin visibilidad. Organicemos. Que llegue lo que llega en sobres cerrados, en transferencias discretas, en cheques que nadie proclame. Que el gesto no nos haga sentir héroes». Miró a Sara otra vez. «Dime qué te hace falta y nosotros hacemos la lista. Pero sin fotos, sin agradecimientos públicos. Si quieres que sea así, lo hacemos así». Hubo un instante en que la sala pareció calcular probabilidades. La satisfacción de ayudar visible contra el respeto al silencio de quien recibe. La balanza tuvo un ruido leve y cayó hacia la discreción. Varios vecinos bajaron la vista como si miraban un papel en el que estaban anotando algo. El portero asintió. 2 estudiantes se ofrecieron a llevar carpetas a la universidad en el nombre de la discreción. La señora del tercer piso guardó las flores en silencio.
El profesor, con una expresión que mezclaba alivio y pena, se acercó a Sara y le extendió la mano. Ella la tomó. Fue un gesto corto, no teatral. Y la mano del profesor transmitió una verdad pequeña. Había sido suya la idea de abrir aquel agujero a la mirada, para que otros vieran, pero ahora comprendía que la gratitud podía ser un terreno delicado. «Lo resolvemos a tu manera», murmuró. Afuera, la lluvia había disminuido hasta llovizna. La conversación se disolvió en grupos pequeños. La gente empezó a murmurar sobre cosas prácticas. Sara se quedó un momento con la mirada fija en la ventana empañada, pensando que había logrado algo, preservar el marco íntimo de su necesidad. Pero no todo había quedado claro. Tras el evento, cuando la gente volvió a sus departamentos, varias voces siguieron comentando en el portal, como si la vida pudiera ser reconstruida en anécdotas. En ese zumbido quedó la duda de si la discreción sería respetada por todos, o si, con el tiempo, volvería a erupcionar la necesidad de ser visto. Al subir por la escalera, Sara encontró a la señora del quinto piso en el rellano, con una bolsa de pan bajo el brazo. Era una mujer de mirada franca que alguna vez había regañado a los niños por dejar juguetes en la entrada. «Lo siento si te sentiste incómoda», dijo sin rodeos, «no fue mi intención». Sara respondió con la verdad corta. «Lo importante es que mi hija esté bien, lo demás prefiero elegirlo». «Tuve una hermana», dijo la vecina, mirando a lo lejos. Ella siempre decía que la gente a veces necesita que alguien vea lo que hace, pero otras veces lo que la gente necesita es que se les deje vivir. La frase flotó entre las escaleras. La mujer se encogió de hombros. Siempre es difícil saber cuándo intervenir. En su apartamento, esa noche, Sara abrió el cuaderno donde llevaba las listas. Escribió: pagar renta, enviar CV, pedir horas extra en la limpieza. Añadió una nueva línea, con una letra que tembló apenas: pedir ayuda, pero sin espectáculo. La frase parecía una fórmula complicada, como una operación matemática con decimales. Lily jugaba en la habitación con su coche rojo. Sara la miró y pensó que, por ahora, lo más urgente era que la niña encontrara quietud, que la noche se deslizara sin preguntas que no supieran responder. El profesor, quien no se marchó con la ligereza de los hombres que siembran elogios, fue el primero en llamar a Sara al día siguiente. Quería saber cómo seguir, cómo garantizar la discreción. Hablaron largo por teléfono. Él propuso que la ayuda se gestionara mediante transferencias a una cuenta que él administraría con otros profesores. Ella propuso otra alternativa: permitir que la universidad pagase directamente la matrícula. Acordaron mantenerlo fuera del radar de la prensa del vecindario. La conversación tuvo un tono de conspiración honesta, dos personas que intentaban conjugar ética con eficacia. Mientras tanto, otra figura se movía en la ciudad, en un barrio distante donde las calles olían a pan recién hecho y a árboles que aún no habían perdido su edad. Era la mujer que, en silencio, había comenzado a comprender que la ayuda discreta era a veces la única que preserva la dignidad. Ella había visto a Sara en clase y su convicción había crecido sin alarde. No buscaba aplausos, pero tampoco le gustaba el anonimato que diluía las responsabilidades. De modo que en su departamento, sentada junto a una ventana que daba a una avenida, empezó a hacer llamadas. No se presentó como benefactora, se presentó como quien desea multiplicar oportunidades. No pidió aparecer en las fotos del reconocimiento, pidió que el dinero llegara sin rótulos. La mujer tenía sus motivos, había criado a una hija sola y sabía algo del precio de ser visto como caso. Sabía también que a veces la discreción es la forma más alta del respeto. Pero no todo era tan sencillo. Para que la ayuda llegara sin rastro, era necesario confiar en una red que pudiera asegurar confidencialidad.
Y ahí es donde la ciudad, con sus manos largas y su costumbre de hablar, se volvía un problema. Había que elegir socios que aceptaran no ser vistos. El profesor fue el puente, el portero la pieza logística. Ambos aceptaron con la condición de que se respetaran los límites. Por su parte, Ethan observaba la escena desde la distancia de quien no quiere intervenir demasiado, pero no quiere alejarse. Había sucedido en su interior algo que lo inclinaba a cuidar de esa frágil red que se había formado alrededor de Sara. No era un héroe, no quería serlo. Era un hombre que había aprendido a medir el tempo del apoyo. Y mientras la lluvia dejaba huellas en las ventanas del diner, pensó que en la ciudad hay maneras de ayudar que no siempre coinciden con la necesidad de quien recibe. Pensó en su propio padre, en la manera en que la ayuda, a veces, llegaba con instrucciones. Poco a poco, las estrategias se tejieron. La beca fue canalizada de forma que la universidad pagó directamente la matrícula, y parte de los materiales, otra porción fue destinada a un subsidio de transporte gestionado por el profesor. Había pequeños cheques por arreglos domésticos que nadie anunciaba. Todo funcionaba tan bien que desde el exterior parecía simple. Para Sara, en cambio, era un aprendizaje. Temer a la vulnerabilidad, pero aprender a pedir. Aprender a decir necesito sin vestir la palabra en humillación. Sin embargo, la calma tuvo una fisura. En el cuarto día, cuando recogía a Lily del parque, alguien la reconoció y, sin mala intención, lo contó en voz alta. ¿Esa no es la madre de la beca? La frase se extendió como rastro de humo. No hubo fotos, no hubo grandes artículos, pero la narración bastó para que, en una hora, varios vecinos supieran que algo había sucedido. Sara sintió la punzada que había temido. La noticia no podía evitar tocar la superficie de lo público. Ethan, al enterarse, la llamó y le propuso coincidir en el diner. Se encontraron en la mesa de siempre, con la luz amarilla que perdona las prisas. Ella le contó cómo se habían filtrado los datos. «Lo siento», dijo él, sin dramatizar. «Puedo intentar controlar el rumor». Ella negó. «No es culpa de nadie en particular». Miró su café que había dejado en la mesa para enfriarse. «Me preocupa que lo usen para sermones», dijo, «para hablar de ejemplos y olvidarse del dolor real». Ethan asintió en silencio. Entonces, sin previo aviso, la señora del tercer piso apareció en la puerta del diner con una bolsa de pan. Había venido a ofrecer un gesto sencillo. Si las noticias ya habían saltado, mejor que el rumor trajera algo útil. «Si van a hablar, que hablen para otra cosa», dijo, como si las frases cortas fueran su forma de ordenar la vida. «Que hablen de soluciones, no de ejemplos». Ethan la miró con respeto. Sara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la ciudad, aunque ruidosa, podía también inclinarse hacia la prudencia. No había resolución definitiva, solo una interlocución que anulaba la exhibición. La noche llegó y todo volvió a su ritmo de pequeño refugio. Lily durmió con el coche rojo. Sara, antes de apagar la luz, escribió en su cuaderno una nueva línea, breve y casi doliente. Confiar seleccionando. La frase parecía contener una alianza. A veces la ayuda llega, y elegir quién puede saber es en sí una forma de proteger el acto. Aquel día, en una calle cualquiera de la ciudad, la mujer que había decidido ayudar, la que prefería la discreción, cerró su ventana y sintió que había hecho algo concreto. No lo contó a nadie. Se preparó un té y mientras el agua hervía, pensó que la verdadera acción no es la que aparece en titulares, sino la que respeta el tránsito íntimo de los otros. Afuera, las luces de la ciudad se encendieron en cadena. En el edificio de Sara, alguien dejó una nota anónima en el buzón que rezaba: «Que lo que hace bien siga siendo silencioso». Sara recogió la nota, la leyó en la cocina y por un instante sonrió sin saber por qué. No todo, sin embargo, se resolvía con buenas intenciones. Había resistencia.
En el segundo piso, un hombre con voz alta y convicciones prácticas comenzó a preguntarse por qué la universidad pagaba matrículas en lugar de invertir en mejoras del edificio. Sus palabras, dichas entre cervezas en un bar, fueron otras semillas de rumor. El ecosistema urbano tiene esa costumbre, transforma el bien en problema cuando le falta contexto. Y así, la discreción, tan valorada por unos, era vista por otros como opacidad. Sara lo sintió como una ola fría. La utilidad de la ayuda se medía a veces con la visibilidad que generaba. Si no se veía, hubo quien asumió que no existía. Ella replicó con lo único que sabía replicar: trabajo. Dobló su jornada, consiguió un turno adicional, redactó un CV nuevo con palabras que no le gustaban, pero que en el papel se mostraban ambiciosas. Fue su respuesta más que su protesta, demostrar que la ayuda no la definiría, sino que la impulsaría. Ethan la acompañó en algunas de esas gestiones. No intervino en todo, pero estuvo ahí cuando un formulario necesitó una firma y cuando una palabra tenía que ser moldeada para no sonar a súplica. Entre ellos, la relación se fue afinando, ya no hacia lo romántico de las primeras aproximaciones, sino hacia una complicidad que respetaba los silencios. Había ternura en la moderación de la ternura. La historia, por tanto, siguió su curso, con pequeños ajustes de rumbo. Había un acuerdo tácito: la ayuda continuaría, pero en la medida en que respetara el espacio íntimo de quien la recibía. Eso exigió vigilancia, exigió conversaciones privadas, cheques que caminaban por manos confiables y la constante revisión de los límites. La ciudad aprendió a no mirar demasiado de cerca, o al menos a hacerlo con la discreción que no humilla. Y Sara aprendió que aceptar no equivalía a renunciar. Aún quedaban por delante otras pruebas: una reunión con el casero que, por motivos distintos, pediría explicaciones sobre supuestas gestiones externas. Una oferta de empleo que vendría con condiciones que golpearían su orgullo, y, en el horizonte, la posibilidad de un traslado de Lily que quebraría la rutina que ambas habían rehecho con tanto esfuerzo. Esas eran las decisiones mayores que aguardaban. Pero en aquel momento, con la lluvia amainando y una taza de té entre las manos, Sara se permitió un respiro. Había ganado algo, no la ciudad entera, ni la aprobación pública, sino la potestad sobre su propia historia. Ethan, antes de marcharse esa noche, se detuvo en la puerta del apartamento. Miró a Sara desde la sombra, sin teatralidad. «Si algún día quieres que lo hagamos público», dijo, «que se cuente la verdad». Sara creyó entender a qué se refería, no la exposición de su necesidad, sino la honestidad de la ayuda. «Cuando suceda», respondió ella, «que sea porque yo lo dije». Ethan asintió y se alejó por la escalera, sin darle a la escena la música de un final. La luna, alta y discreta, quedó sobre la ciudad. En el silencio que siguió a las decisiones y las conversaciones, tanto Sara como quienes la habían tocado con sus vidas supieron que la verdadera batalla no era contra la necesidad, sino contra las formas en que el amor a veces quiere vestirse de espectáculo. Había triunfos pequeños, una matrícula pagada, una transferencia que llegó sin estridencias, un vecino que decidió callar. Pero todavía faltaba un paso crucial: la noche en que el casero, movido por sospechas o por curiosidad, entraría en escena y forzaría a Sara a definir, no solo para otros, sino para sí misma, qué límites estaba dispuesta a traspasar. Esa sería la prueba que, cuando llegara, mediría cuánto había cambiado y cuánto seguía siendo el mismo escudo de orgullo que ella había practicado durante años. Y así, con la posibilidad de una nueva confrontación en la vuelta de la esquina, la ciudad siguió su respiración habitual, entre juegos de niños, hornos que cerraban y silencios que protectaban. Sara se fue a la cama con la sensación de haber hecho una elección: no renunciar a la ayuda, pero tampoco a la dignidad. La lista en su cuaderno brilló bajo la luz: prioridades, tareas, límites.
todo en su sitio. Y en la madrugada, cuando Lily murmuró sin despertar, Sara entendió que la mayor valentía era, a veces, saber pedir y otras, saber negarse a ser un espectáculo. A la mañana siguiente el timbre sonó con la puntualidad de una cita impuesta. Sara abrió la puerta antes de que el casero pudiera tocar de nuevo. Era un hombre con la espalda encorvada por los años, la voz rasposa de quien ha visto muchas mudanzas y pocas verdades. En su mano llevaba una libreta con entradas y fechas, y en la mirada la mezcla de sospecha y autoridad de quien cree deber rendir cuentas por sus propiedades. «Señora Martín», dijo, sin saludo, «he oído cosas, vecinos, correos, preguntas sin respuesta. Me han hablado de gestiones externas y quiero saber qué sucede con el departamento. Este edificio no es un albergue. Aquí se respetan los contratos». Sara lo miró con la serenidad preparada durante noches en vela. Detestaba la palabra albergue, pero conocía su efecto. Su familia podría convertir su necesidad en un rótulo. Respiró y dejó que la taza de té que aún sostenía en la mano terminara de enfriarse. «Señor Aguirre», contestó, «no vivo de gestiones, pago el alquiler. Si hay algo que usted necesita ver, puedo mostrarle los recibos». La libreta se abrió como si tuviera ya una sentencia escrita. «No me dé vueltas. Han llegado transferencias, han venido personas hablando con el vigilante. Quiero transparencia. No tolero trampas en mi edificio. Si alguien me está ocultando algo, tengo derecho a saberlo». Sara sintió cómo la presión volvía a empujarle el orgullo hacia la garganta. Podía ceder, entregar nombres, exponer la red de silencio que la había protegido. O podía escoger la discreción cumplida. Pruebas, no espectáculo. Pensó en Ethan y en su propuesta de hacer pública la ayuda cuando ella lo dijera. No era momento de espectáculo, era momento de sostener la casa. «No hay trampas, señor», dijo con voz firme. «Si quiere ver los recibos de este mes y del anterior, se los doy. Si lo que usted quiere es saber el origen de cada ayuda que nos han ofrecido, no puedo obligar a otras personas a hacerse públicas. Todo lo que sé es que mi prioridad es pagar, y así lo he hecho». El casero frunció el ceño. Había algo más en su postura, la sensación de que la discreción podía interpretarse como engaño. «Veremos esos recibos», respondió, «y si hay algo irregular, me veré en la obligación de proceder. Usted sabe bien qué significa eso». Cuando cerró la puerta, Sara apoyó la frente contra la madera. Lily, que había despertado con el ruido, los observaba desde el sofá con ojos aún a medio sueño. La niña tenía la inocencia de quien no alcanza a comprender los regateos de la adultez. Y en esa inocencia había un refugio al que Sara no quería renunciar. «Mamá», murmuró Lily, «¿se va a ir la señora que trae las cosas?» Sara la miró y sonrió con una ternura contenida. «No, mi amor», dijo, «nada va a cambiar hoy, solo algunos papeles». Ethan llegó a media mañana con calma práctica. No quiso entrar de inmediato. Se quedó en la puerta como si esperara permiso. Sara lo hizo pasar con un gesto. «Hice lo que dijiste», le contó sin rodeos. «Le ofrecí recibos. Le dije que no expondría a nadie». Ethan dejó el bolso en la mesa y se sentó. Sus manos, de entrenador, se movían de forma didáctica cuando explicaba soluciones. «Bien», dijo, «eso era lo que tenías que hacer. Si te pide más, respira. Tienes los recibos y tienes a mí como testigo si hace falta. Pero no sumerjas gente en el foco por mi culpa». Habló como quien organiza un plan, y Sara se sintió respaldada.
No obstante, la visita del casero no sería la única prueba del día. A media tarde, 3 llamadas y un mensaje la pusieron frente a otra encrucijada: una oferta de empleo. Una empresa local necesitaba a alguien para coordinar horarios en turnos rotativos. La paga no era excelente, pero ofrecía estabilidad y la posibilidad de cubrir gastos que hasta ese momento habían sido inconstantes. Había, sin embargo, una condición que le heló la sangre. El puesto requería disponibilidad para viajes ocasionales y la firma de una cláusula que reduciría su horario de presencia con Lily ciertas semanas. Sara lo leyó y sintió de nuevo el mismo choque de orgullo y necesidad. Aceptar significaba renunciar a parte de la rutina que había reconstruido con tanto esmero. Rechazarlo, mantenerse en la precariedad, exponía a Lily a la inestabilidad que ahora procuraban evitar. Se sentó en la cocina, la libreta abierta con la lista de prioridades como un plan de batalla. Ethan, que había estado en la sala revisando los recibos con el casero, volvió con noticias. Aguirre había tomado las hojas, las observó, cruzó algunas fechas y al final dijo que no procedería con nada por ahora, pero que esperaba puntualidad en el futuro. Había palabras que invitaban a la calma y otras que dejaban una amenaza civil flotando. «Podrías negociar el horario», propuso Ethan. «Decir que aceptarás, pero pedir disponibilidad limitada, tal vez compaginar con trabajo remoto algunos días. No es bonito tener que plegar el orgullo, pero es una opción». Sara escuchó y pensó en lo que realmente quería. La seguridad de una renta pagada, cenas a horas regulares, la matrícula de Lily asegurada. También pensó en la enseñanza que quería dejarle, que la dignidad no es un ornamento inmutable, sino la capacidad de tomar decisiones desde la libertad, no desde la vergüenza. Al día siguiente pidió la entrevista. Entró al edificio de la empresa con la paciencia de quien sabe elegir sus palabras. El entrevistador, un hombre de corbata que hablaba de metas y de productividad, expuso la oferta claramente. Al final, con cortesía profesional, planteó la cláusula del traslado. Podría haber viajes y reubicaciones según necesidades del proyecto. Sara no se detuvo en la frase que dolía. Habló de Lily sin dramatismo, describió la rutina que habían hecho, los estudios de la niña, y pidió que, de ser posible, la reubicación fuera una última opción, no una condición inmediata. Dijo también que podía garantizar rendimiento y flexibilidad en el trabajo si se acordaban límites claros en cuanto a avisos y compensaciones. El entrevistador la escuchó. Había algo en su voz, en la manera en que defendía sin humillarse, que rompió la expectativa de quien suele ver en la necesidad una entrega servil. «No puedo prometer que nunca habrá traslado», dijo él, «pero puedo prometer que en esta empresa valoramos a quien propone soluciones. Si propones un plan de trabajo que te permita cubrir tus obligaciones familiares parte del tiempo y compensarlo en la otra mitad, lo consideraremos. No es común, pero a veces vale la pena». Sara salió de la entrevista con un contrato tentativo y con la sensación de que la negociación, más que una renuncia, había sido un trueque, parte de su tiempo por una estabilidad mayor. No era una derrota, era un acuerdo que mantenía intacta su potestad de decidir. El casero no volvió a la carga de inmediato, pero la ciudad no olvida. En la tarde, la vecina de abajo, la señora Rosa, llamó para preguntar si necesitaban algo. Era un gesto simple, una sopa que siempre sobraba, una bolsa de verduras. Son esos pequeños apoyos, discretos y sin periodistas, los que tejían la red de ayuda que Sara había decidido preservar. «No haremos espectáculo, querida», dijo la señora Rosa al dejar la olla sobre la mesa. «Si algún día quieres que hable, hablaré, pero hasta entonces guardo silencio». Sara agradeció con la boca y con los ojos. Había una lección práctica en esa discreción. La ayuda no debe humillar al que la recibe ni exponer al que la presta.
Se trataba de un equilibrio frágil, sostenido por acuerdos tácitos y por la integridad de quienes lo respetaban. Esa noche, al acostarse, miró a Lily dormir. La niña tenía la mano enroscada en la manta y su rostro parecía pequeño contra las sábanas prestadas. Había decisiones tomadas, recibos organizados para Aguirre, una oferta laboral en manos que podría requerir cambios, y la posibilidad latente de que alguien, en su prisa por demostrar bondad, rompiera la discreción acordada. Ethan la visitó de nuevo, y antes de irse la abrazó con la familiaridad de quien acompaña sin invadir. No habló de exposición, no insistió en hacer público lo que ella no quería. En su lugar, prometió acompañarla en las negociaciones si hacía falta. Esa promesa fue en sí una forma de lealtad que no exigía reflectores. Los días siguientes trajeron la mecánica de la vida. Pagos, llamadas escolares, compras, pequeñas celebraciones domésticas. Y como una nota alta que aún no bajaba, la posibilidad de que Lily fuera trasladada a otra escuela por una reorganización administrativa. No era seguro, era solo una opción que la oficina central evaluaba. Pero bastaba con la sola mención para que Sara volviera a medir prioridades. Si Lily debía mudarse, habría que decidir si acompañarla, si insistir en mantener la rutina, si aceptar la reubicación laboral que ofrecía estabilidad. No tomó decisiones impulsivas. Se sentó con la libreta y listó las consecuencias. Si Lily se iba, perderían la cercanía de la escuela, algunas amigas, pero ganarían un mejor plan educativo. Si se quedaban, mantendrían la red de apoyo local, la señora Rosa, la bibliotecaria que conocía a Lily por su nombre. Ninguna opción era un triunfo limpio, todas pedían sacrificios. Esa tarde, mientras contaba las fechas en su libreta, el casero llamó por teléfono. Su voz, en la línea, sonó menos severa. «He revisado todo», dijo. «Está bien, pero tenga en mente que la próxima vez quizá no sea tan flexible». Sara respondió con lo que la ciudad más valoraba: claridad y discreción. «Entonces, hará falta que la próxima vez considere la posibilidad de hablar con la misma serenidad con que ahora lo hace usted», respondió. «Yo haré lo que corresponde, pagar, y usted hará lo suyo, respetar». Colgó antes de que pudiera añadir más. Hubo en su tono una calma templada por la decisión. Ella no rendiría cuentas de sus apoyos, pero cumpliría sus obligaciones. Y en esa línea, entre el deber y la protección, se movía la nueva libertad que había conquistado. La noche cerró con la lluvia otra vez, menos impetuosa, como si el cielo también aprendiera a no llamar la atención. Sara se acostó pensando en el futuro inmediato. La firma del contrato que aún debe cerrarse, la respuesta de la oficina central sobre Lily y la conversación pendiente con el casero en caso de nuevos rumores. No eran enemigos a derrotar con escudos heroicos, sino desafíos para administrar con prudencia. En la madrugada, cuando Lily murmuró y cambió de posición, Sara la observó un momento más y entendió que la valentía de aquel tiempo no sería un acto grande, sino la suma de pequeños actos. Decir no cuando la situación lo exigiera, decir sí cuando la necesidad lo llamara, y por encima de todo, decidir por sí misma cuándo la verdad debía salir a la luz y cuándo debía permanecer guardada para proteger lo que importaba. Al día siguiente, en la plaza, la ciudad continuó su respiración. Niños que corrían, comerciantes barriendo las veredas, conversaciones que se disolvieron rápido como el humo del pan. Sara caminó con la libreta en la mano, una mujer que había aprendido las contorsiones del orgullo y la humildad. No tenía respuestas absolutas, pero había ganado la potestad sobre su propia historia. Esa potestad, pensó, era la forma más pura de dignidad. Y en algún punto del camino, sin dramatismos ni anuncios, se encontraba la promesa.
poco espectacular, pero profunda, de que la vida podía sostenerse con ayuda y con límites, con verdad y con discreción, con decisiones que cuidaran a los suyos sin convertir la caridad en espectáculo. Era, pensó, una forma de victoria que no necesitaba espectadores.